teniendo en cuenta entonces que contamos con diferentes fuentes terminológicas, el paso siguiente sería ver cómo las evaluamos, cómo consideramos si son válidas para nuestras necesidades. En principio, entonces, volvemos a tener en cuenta que las fuentes de consulta pueden ser de distintas características y que estas características obedecen a las necesidades que tengamos justamente de respuesta, es decir, qué es lo que estamos buscando o qué es lo que estamos necesitando, o si tenemos que trabajar la terminología completa o solamente hacer una búsqueda puntual, o lo que tenemos que hacer es en realidad ubicar ese tema que aparece en nuestra novela o en nuestra obra dentro de un campo mayor. Entonces, según nuestra necesidad, vamos a considerar estas fuentes de consulta, que pueden ser las fuentes documentales cuando lo que necesitamos es información acerca de una especialidad. Las fuentes especializadas, que justamente son la información más específica que tiene que ver con esa especialidad, por ejemplo, pueden ser normas, pueden ser trabajos académicos, pueden ser páginas de organismos o empresas que se dediquen a esto. Obviamente las fuentes terminológicas, que proporcionan los términos especializados, la información lingüística y conceptual y pragmática sobre su uso. Y después tenemos estas fuentes factuales, que son las que proveen información fáctica sobre asesores, es decir, donde encontramos a dónde deberíamos recurrir, por ejemplo. Cuando decimos, bueno, estamos trabajando dentro de un área muy específica, como podría ser el petróleo, entonces decimos, bueno, ¿a dónde recurrimos? Y bueno, recurrimos al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Entonces, bueno, entramos a su página, revisamos, y si aún así no encontramos la información, sabemos que podemos consultar ahí para saber a dónde más podríamos ir o para consultar a un asesor en particular, etc. Bien. Pero todas estas fuentes requieren una evaluación, ¿sí? No importa cuáles hayan sido, a todas las vamos a evaluar y vamos a considerar qué tipo de fuentes son, qué valor tienen y qué utilidad tienen para nuestro trabajo. Y para esto entonces vamos a tener que considerar o tener en cuenta algunos indicadores, por ejemplo, que tengan que ver con la fiabilidad del documento, que más adelante vamos a ver a qué se refiere, pero esta fiabilidad, como ya ustedes pueden ir imaginándose, tiene que ver un poco con la validez de la información a la que estamos acercándonos, y muchas veces esto depende de que exista o no un autor, de que exista o no un organismo especializado o de que exista algún ente con autoridad sobre el tema. Por otro lado, también estaría bueno distinguir qué tipo de carácter tiene ese documento al que estamos accediendo. Si es informativo, como nos puede ocurrir con la Wikipedia, que es lo primero que nos aparece, cada vez que hacemos alguna búsqueda, lo primero que sale es la información de Wikipedia, o esa información que tiene un mayor carácter como divulgativo, digamos. Entonces, bueno, podemos ver hasta qué punto nos sirve esa información, si nos sirve para enterarnos un poco del tema y después de ahí seguir avanzando. Si tiene un carácter descriptivo, cuando tienen que ver con situaciones o contextos como podrían ser los manuales, el manual en general es un texto descriptivo que tiene una orientación más bien didáctica, entonces también tendríamos que ver si nos sirve para nuestra necesidad, porque nos explica algunos conceptos, pero quizás no nos da una mayor profundidad sobre el tema. Y los dos últimos, que son el directivo y el normativo, son esos que dependen de entes normalizados, de directivas, o sea, de entes directrices dentro de alguna materia, y que en general tienen como un valor de norma o un valor de ley, ¿sí? según el organismo. En ese caso nos vamos
sí vamos a tener claro que la terminología que ahí aparece es una terminología normalizada, es una terminología que ha sido consensuada por los especialistas, pero quizás no tengamos toda la información o esa información como más enciclopédica que por ahí nosotros sí necesitamos para hacer nuestro trabajo. Entonces, la idea es valorar, cuando analizamos estas fuentes de consulta, valorar hasta dónde llega su utilidad, ¿sí? ¿Qué valor tienen? O sea, todas las fuentes pueden ser valiosas, pero hasta dónde llega esa utilidad para los propósitos que tiene nuestro trabajo. Decíamos entonces que para poder determinar la fiabilidad de una fuente hay algunos indicadores que seguramente que nosotros conocemos o seguramente los aplicamos aunque sea inconscientemente. Y uno de los primeros es la lengua en la que el texto está redactado. Es decir, y esto también es algo muy propio de la terminología. La terminología necesita que la lengua, digamos, el texto o los textos o los documentos a los que nosotros vayamos estén redactados originalmente en esa lengua. Es decir, si vamos a estudiar los vinos de Argentina, bueno, van a tener que ser textos que hablen todos en castellano de Argentina. Esa sería la idea. Es decir, ahí entonces vamos a tener la terminología propia para esta industria o para este campo de especialidad que es la vinicultura en Argentina y con el castellano de Argentina. No me sirve leer un folleto o alguna, como podría ser, alguna reseña que hubieran hecho de nuestros vinos en inglés, por ejemplo, porque ahí entonces veríamos tergiversados quizás algunos términos, es más, quizás algunos términos seguramente básicos queden directamente en español. Lo otro que tenemos que considerar es la autoridad del autor, ¿sí? Es que de dónde, o sea, en general las notas en internet o las páginas en internet son difíciles de rastrear, ¿no? Tenemos que andar buscando bastante hasta encontrar realmente de dónde salen, si no es que vamos directamente a una página en especial, de algún organismo en especial, de alguna empresa en especial o de algún ente, universidad, etcétera. Cuando encontramos la información simplemente por ecuación de búsqueda, ahí tenemos que rastrear un poco quién es el autor o quién es el organismo que está detrás de eso para poder validar esa información. La fecha de publicación también es muy importante, a veces también eso cuesta encontrarlo en las páginas en internet, pero es importante porque hay terminología que cambia bastante y que por ahí depende de determinada situación sociohistórica, entonces está bueno, digamos, tener en cuenta esa información. Los destinatarios de la obra, y esto ya es algo que parte del análisis que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con esta documentación y la empezamos a leer, bueno, un poco hacer ese análisis del que hablamos al principio de todo, que es campo, tema, enfoque, variación horizontal, variación vertical, qué nivel de especialización tiene, cuál sería la finalidad del texto, quiénes son los destinatarios propuestos o esos enunciatarios que estamos viendo, porque también nos va a marcar un poco ese nivel de obra que estamos necesitando. El registro que tiene que ver con nuestras necesidades de investigación, es decir, si estamos en un trabajo muy especializado, menos especializado, con un registro más formal, con un registro de divulgación, o sea, en qué registro estamos trabajando es algo que también necesitamos para poder detectar la terminología apropiada para nuestro trabajo. Y el ámbito geográfico, que era un poco lo que les decía del tema de los vinos argentinos. Si entramos a leer vinos de otro lado, qué sé yo, que esté en castellano también, pero que sean, por ejemplo, no sé, los vinos de California, aunque la información esté en castellano, seguramente va a cambiar bastante el registro, va a cambiar la terminología
y van a cambiar también los destinatarios. Entonces es importante tener en cuenta ese contexto del que hablábamos en las presentaciones anteriores, ¿no? Contexto de origen de nuestra obra y contexto de uso de nuestra obra traducida. Otra cosa importante para considerar es el método de recopilación. Esto tiene que ver más que nada con los vocabularios o los glosarios que nos encontremos. Si podemos determinar cómo se recopiló esa información es importante. Hay algo que yo siempre les digo, es que yo leo los prólogos, por ejemplo, de todos los diccionarios, algo que mucha gente no hace. Y es importante leer el prólogo porque ahí nos encontramos con unas sorpresas terribles. Con esto les quiero decir, por ejemplo, el prólogo, o sea, leyendo el prólogo de un diccionario de petróleo y gas, justamente elaborado por el IAPG, nos dimos cuenta que era una traducción, que el diccionario entero era una traducción. Nosotros lo teníamos en español e inglés y que el diccionario original había sido francés-inglés. Entonces ya un diccionario traducido en un área temática, y a mí me hizo bastante ruido. No me dejó contenta, no me dejó satisfecha, digamos. Si el glosario, el vocabulario está elaborado por especialistas en la materia o si está elaborado en conjunto por lingüistas y especialistas, si está avalado por organismos reconocidos, si incluyen información sobre el concepto, es decir, si incluyen definición y cómo está generada esa definición, y si ofrecen información contextualizada. Algo también muy importante es encontrar en los glosarios, o en los vocabularios, o en los diccionarios, contextos de uso y no ejemplos. El ejemplo en general es inventado, es armado, es una oración ficticia, podríamos decir, y el contexto de uso es tomado del corpus. Entonces eso nos permite ver cómo funciona el término en contexto.